Hola, buenos días. No suelo hacer estos vídeos de casa hacia afuera, pero me parece que están llegando a un punto demasiado extremo y me da igual la ideología. Yo no me considero parte de ningún partido porque creo que ninguno lleva a cabo sus ideas, y menos en un sistema que no está hecho como una democracia líquida, que es la única que permitiría llevar a cabo las ideas o asemejarlas al menos a un sistema democrático como ocurría en la antigua Grecia, y por eso no me considero votante de ningún partido. Una vez dicho esto, quiero centrarme en un vídeo que acabo de ver de una persona que tiene mucho poder ahora mismo en el gobierno y que por desgracia ha sufrido la enfermedad. Y creo que lo primero son las personas, su salud, y más tarde ya viene cómo nos comportemos socialmente, cómo nos comportemos políticamente o cómo nos comportemos en cualquier otro ámbito de la sociedad y del día a día. Sus declaraciones han sido muy incorrectas, a mi entender, porque tenía la oportunidad de mostrar cosas bonitas, cosas que ayudaran a rebajar el odio, la confrontación que se está generando a raíz de esta crisis, y no lo ha hecho. Nosotros hicimos en todo momento, Antonio, lo que dijeron los expertos y lo que dijo la autoridad sanitaria. Y creo que en esto es importante no hacer partidismo. Bueno, el concepto de partidismo tiene dos acepciones, al menos en la RAE, sí que hay alguna acepción más, pero vamos a hacer caso de las oficiales que tenemos en la que es nuestra institución cultural más importante, que es la Real Academia Española. Al final son las mismas, o al menos son similares. Bueno, vamos a ver, la primera de ellas es la adhesión o sometimiento a las opiniones de un partido con preferencia a los intereses generales. Y la segunda, la inclinación hacia algo o alguien en un asunto en el que se debería ser imparcial. Vamos a ver si podemos relacionarlas en este vídeo. Ese fin de semana y durante la semana anterior se produjeron muchas movilizaciones, efectivamente, con motivo del 8 de marzo, pero también centenares de eventos deportivos, culturales. Qué casualidad que el propio Partido Popular y Ciudadanos fueron, por ejemplo, a la manifestación del 8 de marzo. Con independencia de la ideología, esto no va de ideología, va de responsabilidad humana, social y humanística. Humanística por lo que me toca a mí. Ver cómo se está comunicando, ver lo que le está diciendo a las personas y sobre todo transmitir cómo está actuando en su día a día frente a esta crisis tan grave. Se observa que la política en este caso no quiere responder a la pregunta. No dice si estuvo bien o si estuvo mal. Podría haber respondido estuvo mal. No debíamos haberlo celebrado con los datos y la información y sobre todo los hechos de los que estamos disponiendo ahora en tiempo real. O podría haber dicho sí, creo que se celebró, teníamos los datos necesarios, el gobierno tomó esa decisión y las consecuencias son las que estamos obteniendo para bien y para mal, ya sean para bien en lucha por recursos y por búsqueda de una igualdad, o ya sean para mal, obviamente, por los casos que están llegando en todas las comunidades fruto de todas las movilizaciones. Todo tiene unos pros y unos contras, pero no hace ademán de hablar de ellos. Justifica esa movilización junto a la celebración de otros eventos y manifestaciones culturales. También tenemos que remarcar que el simple hecho de confirmar que había partidos en lugar de personas en esa manifestación, en su discurso lo único que hace es confirmar desde su posición que existe partidismo en la manifestación. No está hablando de otros líderes políticos de esos partidos de forma individual, por tanto está ratificando que allí existe un partidismo, que allí había partidos presentes, que allí había partidos equivocándose. Vistalegre fue el congreso de Vox y se celebró ese mismo fin de semana. Creo que no es un elemento con el que debiéramos hacer partidismo. En esta segunda parte de la intervención sigue introduciendo otros partidos de ideología contraria a la suya, como es Vox.
en ningún momento utiliza la dicción de otra formación que sea pues más cercana a la suya. Por tanto, su argumento en ese momento está cayendo en función de su ideología y no de la participación de esa manifestación con un motivo humano e individual, es decir, sin la presencia de partidos, por tanto, de partidismo. La derecha, y especialmente la extrema derecha, está utilizando también la crisis del coronavirus, también esta crisis que está azotando de esta manera a los españoles y al mundo entero, para intentar atacar al feminismo y para intentar atacar a las mujeres. Y me parece una cuestión completamente innecesaria. De nuevo forma parte su discurso de un comportamiento partidista, pero no parece que sea consciente de ello. Algo que me sorprende, he de decir. Está realizando partidismo al nombrar a otros partidos de otra ideología en un hecho que debería ser imparcial y deberse a un discurso que fomentara el respeto, la ética y el valor de la superación frente a una crisis. No está demostrando una altura de su posición. En su posición debería estar por encima de todas esas críticas y luchas de partidos, porque está gobernando para muchas otras personas, de izquierdas, de derechas, apolíticas, da igual, pero no está mostrando una capacitación para ese momento en el que tiene que demostrarlo. Vamos a seguir. Porque, insisto, hicimos lo que nos dijeron todas las autoridades, tanto sanitarias como los expertos que estaban trabajando en el seguimiento de la evolución de los casos en España, y no solamente no se suspendieron esas movilizaciones, hubo centenares de eventos deportivos y de eventos culturales. Prosigue de esta forma. Sostiene con mucha vehemencia, con mucha fuerza, con mucha exigencia y con mucha crítica hacia esos movimientos. No se aleja de ellos para poder hablar de una crisis. No se aleja de ellos para poder enfocar un problema. Desenfoca la pregunta y el problema en lugar de dedicar su fuerza y preocupación no hacia una ideología o alguien que pueda estar en contra de lo que estés haciendo, sino en hacer lo que tienes que hacer para lo que está ocurriendo. El problema real, que está muriendo gente, que se están infectando miles de personas y que en lugar de hablar de sí misma, de hacer autocrítica, de decir qué podemos hacer mejor, qué estamos haciendo, qué creemos que hemos hecho mal y qué creemos que tenemos que corregir para que no haya ni una persona más que esté sufriendo o simplemente preocupada, porque hay personas con patologías. Tenemos que recordar que hay muchos ancianos, muchas personas que aunque no tengan patologías, también tienen miedo y necesitan que una persona de su altura política en este momento, de su posición social, tranquilice, argumente y confirme si se está haciendo bien, mal y deje a un lado las luchas políticas e ideológicas. Y no se está demostrando. Las autoridades en este caso son los políticos, no los especialistas. Los especialistas pueden ser consejeros para tomar determinadas decisiones, pero en una crisis sanitaria y social, las decisiones políticas están por encima, por ley, de las sanitarias. Por tanto, las primeras figuras políticas son las que están al frente de las decisiones que se tomen en determinada comunidad o en determinado estado. El político tiene que aumentar su capacidad de decisión. Claro que tienen que tener consejeros y personas de prestigio que puedan ofrecer una visión científica al respecto, pero al final la decisión, por mucho que ellos te puedan decir, ustedes con todos esos datos no pueden hacer la vista gorda, ni pueden creer que su responsabilidad en ese caso está por debajo de los consejos o de las suposiciones de los expertos. Porque también hay sociólogos, también hay epidemiólogos y personas que dudo mucho que hayan dado el consentimiento o la afirmación y confirmación de que esos eventos se debían celebrar. Porque es altamente improbable, y si así ocurría, se ha de decir quién daba esos consejos, por qué se daban esos consejos. Dar nombres, porque esto al final es una responsabilidad conjunta. Si te están aconsejando que se pueden celebrar esas manifestaciones, esas personas que hayan realizado esa afirmación, es obvio que se han equivocado. Por tanto, hay que dar esos nombres y ser valiente quienes han fomentado esas decisiones. Entiendo que ahora en medio de la crisis parezca una peregrinada
el hecho de hacerlo. Pero si no se hace, o al menos no se hace el ademán, un amago de ello, lo único que se transmite es sectarismo. Es el encierro de personas que, a pesar de haber elegido mal, se están hundiendo junto al barco. No están dando explicaciones ni dando ningún tipo de alternativa. Simplemente se están protegiendo. Transmiten simplemente estar protegiéndose. ¿Cómo es posible que, aun avisados, no hayan tenido toda esa información para evitar que todo esto ocurriera? Porque se quiso celebrar. ¿Por qué no reconocen el error? Piden perdón y ofrecen la alternativa de vamos a solucionar esto. Si nos hemos equivocado, vamos a demostrar aún más que podemos arreglarlo. Porque no son capaces, creo, o al menos dan esa impresión.